Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este cuarto domingo de Cuaresma, celebrando al Señor que resucita, y a través de las lecturas que nos presenta la liturgia profundizamos poco a poco en el misterio penitencial que nos propone este camino de la Cuaresma. De hecho, como podemos observar en la oración colecta, es precisamente la palabra de Dios, admirable, la que reconcilia el género humano entre sí y con el mismo Dios, y concede al pueblo cristiano, particularmente importante esta nota porque nos preparamos nosotros para la celebración de la Pascua, a disponer el corazón y la vida entera para que estas celebraciones sean auténticamente vivenciales. Encontramos en la primera lectura, precisamente en esta clave, un pasaje del segundo libro de las Crónicas. Sabemos que a diferencia de los libros de los reyes, con un tono descriptivo, mucho más centrados en las cuestiones políticas de la historia de Israel, los libros de las Crónicas ponen énfasis en una lectura religiosa de estos mismos acontecimientos. De hecho, no es difícil encontrar cómo las situaciones se gestan a partir de decisiones o de acciones morales y espirituales. Las consecuencias políticas que se pueden observar en este texto a través de la invasión caldea y del dominio de otros pueblos a través de la historia con respecto a Israel, nos sitúa frente al tema, de acuerdo con este autor, de la infidelidad. Es por la infidelidad que Dios entrega a la casa de Israel a estos adversarios. Y sin embargo, a pesar de toda la destrucción del cautiverio en Babilonia y de la esclavitud que vivieron de la casa real bajo el dominio de los persas, el libro del cronista, este segundo libro, nos presenta cómo, a pesar de todo eso, Dios no se olvida de nosotros. Y así, aunque la justicia de Dios lo llevó a desterrar a su pueblo para la rectificación de su corazón, nunca se olvidó completamente de Israel. Por lo que el Señor inspiró a que Ciro le concediera a Israel un hogar
que edificara en Jerusalén una casa y que todo el que era originario de allí pudiera regresar a su tierra. De este modo, nosotros vemos que la justicia de Dios se manifiesta finalmente como misericordia. Si bien nos exige continuamente rectificación y conversión, no podemos tomar a la ligera el proyecto de Dios, sino siempre con nuestra actitud bien honesta, rectificar todo aquello que no está bien. Y al final, Dios tendrá siempre misericordia de nosotros. Por eso no es extraño encontrar en el Evangelio a Jesús en este diálogo que tiene con Nicodemo, hablando precisamente de su entrega para la salvación. Porque la salvación consiste en el don de Dios para la comunión de los hombres y mujeres con Él y entre ellos. Así, la salvación entendida como un proyecto de comunión es posible en la persona de Jesús de Nazaret, particularmente en el centro de su pasión, muerte y resurrección. La cruz aparece como fuente de la gracia y del bautismo. Si bien es cierto que se nos ha expuesto en la parte precedente del diálogo como una gracia sobre la que no hay ninguna otra, el origen, el fundamento de esa gracia es la exaltación de la persona de Jesús en la cruz, que tomando nuestra condición, la condición humana, la forma humana, aparentemente de fragilidad, revestido de debilidad, no se deja corromper por el pecado, representado en el Antiguo Testamento por la serpiente que aparece en el Edén tentando a Adán y a Eva, sino precisamente como una serpiente que es fuente de salvación, de salud, que restaura a la humanidad, que sana a todo el género humano. Así, la cruz se nos presenta no ya como un gesto de gloria para el crucificado, sino como una clara manifestación de la gloria de Dios. Gloria porque la creación entera, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, ha sido restaurada por la resurrección de Cristo y hemos sido salvados por la gracia mediante la fe. En este sentido, nuestras obras se suman cuando nuestra fe es auténtica para hacer el bien. De hecho, si nos fijamos, se vuelve para nosotros muy intuitivo ver que una vez restituidos a esta condición original por la acción de Jesucristo, es mucho más sencillo cumplir el proyecto original de Dios, es decir, la realización del bien, la realización de aquello que nuestro corazón anhela, la realización del proyecto de Dios en nosotros. Y así se vuelve vigente lo que nos dice el Salmo 136. El recuerdo del Señor es nuestra alegría. Ya no solo el Señor que pasaba al lado de nuestros padres en el tiempo del exilio o en tiempos difíciles, sino en toda nuestra historia, Dios que se ha mantenido cerca se vuelve como un eco proyectado desde una casa a la cual Cristo nos abre el camino, a la cual Cristo nos indica la manera de llegar y además nos acompaña para llevarnos y presentarnos al Padre como sus hermanos. Pidámosle en esta semana, ya cerca de la Pascua, que el Señor nos ayude a fortalecer nuestra vida de fe y así descubrir auténticamente el sentido de la vida cristiana en la persona de Jesús. Descubrir
su amor tan grande y la verdad tan admirable con que nos ha reconciliado, la salvación, como un don para nuestra iglesia y para cada uno. Ojalá que podamos vivir y reconocer a Dios como fuente y origen de la misericordia. Que así sea.